Profe, dale. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercer clase sincrónica eh, del curso de mantenimiento preventivo de vehículos automotores. Esta es nuestra tercera sesión sincrónica. En la primera hablamos sobre riesgos, accidentes, peligros en el taller de mecánica automotriz y profundizamos, damos una actividad para profundizar en la estrategia de las 5S, una estrategia japonesa. En nuestra segunda clase vimos introducción al mantenimiento preventivo, donde vimos formatos, manuales del fabricante, manuales eléctricos y la importancia de las listas de chequeo mecánico en nuestros mantenimientos, ya sean preventivos o correctivos. Y esta tercera clase vamos a hablar de motores de combustión interna, y vamos a adentrarnos en el mantenimiento preventivo, pero antes de eso vamos a definir unos conceptos que debemos de tenerlos bien claro. No sé si se dieron cuenta, pero les envié un cronograma de actividades y cronograma de sesiones en línea. ¿Lo vieron? Sí, profe, yo lo estoy mirando ahorita, pero no lo he abierto, solamente lo chequeé que llegó, pero no lo he abierto. Profe, respecto a eso, yo de las actividades que hay pendientes no he solucionado nada, porque todo es por Classroom. Yo estuve metiéndome a las páginas del SENA y están los cursos, pero no se pueden abrir, solamente por Classroom, y no he solucionado, no he desarrollado ninguna actividad hasta el momento. Sí, para los que estaban preguntando que cómo se iba a realizar el tema de las actividades, de las evidencias, en la primera clase hablamos de que Sena Sofía y Sahuna estaban presentando inconvenientes, y este curso se hizo con unos ajustes para poder seguir dando la formación, porque digamos que no se podía parar la formación. Entonces el plan B fue que vamos a realizar esta formación a través de Classroom. Es importante que las evidencias estén ahí y que podamos estar asistiendo también a las sesiones. Si no puede asistir, pues ya sabe que se contacta conmigo para la excusa. Por otro lado, también les envié el certificado, perdón, el listado oficial de matriculados. ¿Lo revisaron? Sí, señor. Bueno. Ya lo miren. Esto lo envío con el objetivo de que no vamos a tener problemas después, porque con esto lo que yo estoy garantizando es que usted esté matriculado y que al final del curso, después de completar con los objetivos del curso y las evidencias, pues usted pueda certificar. Entonces, de una vez, el que no esté ahí en ese listado, lastimosamente, pues alguien puede ingresar a la clase y también puede ingresar al Classroom. Solamente con el link se puede meter al Classroom, o con el link se puede meter a la clase. Pero si usted no está en el listado oficial de matriculados en el SENA, yo no puedo hacer nada para certificarlo, así usted tenga todas las asistencias y todas las evidencias. De una vez, para que lo tenga bien claro y no vamos a tener inconvenientes. La clase 3 ya está habilitada en el Classroom, y quiero rápidamente como darle una pasadita aquí al cronograma. Al cronograma de actividades. Profe, qué pena, dentro de ese cronograma nos cambió las fechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las del 20 estaban para presentar el 14, pero pues yo aún las estoy desarrollando, no las he enviado. ¿Pasa algo? No, ya voy a hablar de eso, no hay ningún problema, ya le comento qué pasa ahí. Oye, profe, una pregunta. En Classroom me da lo mismo, uno realiza las actividades y ese también tiene espacio para enviar, porque la verdad yo no he trabajado con ese y pues no le he dedicado tiempo,
para mirar las evidencias y enviar actividades. Está lo mismo que en las páginas anteriores en el SENA. Entonces lo que usted va a hacer es que usted va a entrar, va a intentar enviar la evidencia. Si usted no ve que se le dificulta por la plataforma, usted lo único que hace es que, profe, estoy aquí, me envía el pantallazo donde se encuentra, me lo envía a WhatsApp y yo lo guío, ¿listo? Porque ya la mayoría de los compañeros lo han hecho sin ningún problema. Ah, perfecto, perfecto, gracias. Listo, Aider, con mucho gusto. Bueno, entonces el cronograma, en este espacio encuentra el cronograma de formación de mantenimiento preventivo de vehículos automotores con las evidencias a cada actividad de aprendizaje. Tenemos entonces la tercera clase, que es la del día de hoy. El resultado de aprendizaje es inspeccionar el estado y funcionamiento de los sistemas del vehículo. Esa sesión es hoy 18 de septiembre a las 7 de la noche y la evidencia de hoy es un cuestionario de motores de combustión interna. Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, dice del 16 al 21. Estas fechas las puse con el fin de que nos planeemos con las actividades y no dejemos todo para lo último. Pero digamos que la estrategia es que vamos a dejar abiertas todas estas evidencias para que usted las pueda enviar hasta el penúltimo día de cierre del curso, que es el que está aquí estipulado, que es fecha límite de envío de evidencias el 10 de octubre del 2024. Hasta el 10 de octubre usted puede enviar cualquiera de estas evidencias. El 11 no la vaya a enviar porque no se la recibo. El 11 es para el espacio para el instructor poder calificar toda esa cantidad de trabajos. Así que el 11 no estoy recibiendo evidencias. Hasta el 10. El que la envíe el 11 con pena y dolor en el alma no se la voy a recibir. Porque estoy siendo muy claro y por eso me tomé el tiempo de realizar este cronograma de actividades para darle orden y también para que usted se planee. ¿Por qué le puse tiempos de entrega a cada actividad? Es con eso mismo, estamos aplicando 5S, nos estamos organizando. Y los estoy llevando a ustedes a que se organicen con sus actividades. Claro, usted por sus obligaciones se puede quedar colgado, pero miren que tiene plazo hasta el 10 de octubre, ¿listo? ¿Qué más les digo del cronograma? No, pues mírenlo y si tienen alguna duda me escriben al interno, aquí está claro. Las fechas de cada sesión va a ser a las 7 de la noche y lo que nosotros habíamos aclarado desde el principio, que lo vamos a hacer miércoles y viernes. Y la grabación, pues yo siempre se las envío un día, máximo 2 días después, para que ustedes, si quieren revisar el contenido, lo puedan hacer. Bienvenido a los que acaban de ingresar, a Giancarlo y Fabián. ¿Cómo están? Buenas noches, profe, bendiciones, saludos. Muchas gracias porque venimos llegando de la calle. Listo, no hay problema. Estamos hablando del cronograma que ya se los envié al grupo de WhatsApp con la finalidad de que se programen. Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Bienvenidos a nuestra tercera clase sincrónica. Hoy vamos a hablar de motores. Pero antes de entrar al tema les estaba mostrando el cronograma y cualquier inquietud pues me comentan al interno. Recuerden que el link de estas clases es el mismo. Estamos utilizando el mismo link para todas las clases, así que no hay ningún inconveniente. Igual como siempre les recuerdo, el día de la clase siempre les estoy recordando, nos vemos hoy, listo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el cronograma? Todo está claro. Les recuerdo para los que entraron, fecha máxima de envío de evidencias 10 de octubre. 10 de octubre. Ah, profe, ahí dice que el 11 se termina el curso. Sí, el 11 se termina el curso, pero ese último día es para el instructor, no es para recibir evidencia. El último día es para todo el tema de trámites internos para poder realizar el proceso de certificación. No es para yo recibirles trabajos, para que lo tengan en cuenta. Hasta el 10. Es por Classroom, ¿cierto, profe? Sí, Buenas noches. Classroom, nuevamente repetimos, Classroom, en Sajuna no lo va a encontrar. Este curso no está en Sajuna. Ah, profe, ¿y cómo sé que me voy a certificar si no está en Sajuna? Yo ya mandé el listado oficial de matriculados por el SENA. Si usted está en Por el correo que llegó también, profe, ¿no? Exactamente.
el sistema por defecto envía un correo a cada uno de ustedes también, informándoles que están matriculados también. Entonces, por ese lado pueden quedar tranquilos. Ahí lo que el sistema solicita ya es el visto bueno del instructor, y cuando yo doy el visto bueno, revisando cada una de las evidencias, revisando asistencias, y ahí damos el aprobado. Bueno, yo creo que vamos a entrar entonces en materia. Yo tengo una pregunta, ¿y si un día de casualidad no puedo asistir? O sea, una pregunta. Espere, ¿Hay algún... en orden. Está hablando Ricardo. Bien, pues, Ricardo. Si un día no puedo asistir a la clase pero veo la grabación, aún puedo marcar asistencia? Usted para la marcar la asistencia, como le digo, como yo tomo el pantallazo de los que están aquí en el chat, yo corroboro con la asistencia. Pero si usted llega y firma asistencia, yo igual me doy cuenta que usted no estuvo porque yo tomo un pantallazo al final de la clase. Entonces, No, porque permítame termino, Ricardo. Entonces lo que usted va a hacer ese día que no puede asistir, usted me escribe al interno, como han hecho algunos compañeros, me dice: profe, hoy presento excusa por tal motivo, mis nombres completos y apellidos son los siguientes, el día de hoy, 18 de septiembre, no asistiré a clases por este motivo, entonces yo ya tendré en cuenta esa excusa, ¿listo? Si no me envían excusa, pues no puedo tener en cuenta. Ok. Entonces, aquí lo importante es informar, ¿sí? Es informar. Simplemente les pido ese favor que me informen y de resto no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces voy a entrar aquí un momentico al Classroom para explicarles un poco sobre lo que vamos a desarrollar. Entonces entramos aquí y entramos aquí a trabajo en clase. En el trabajo en clase usted va a encontrar estas 3 clases. Mañana encontrará ya la 4ª. Le damos aquí en ver instrucciones. Y aquí dice clase 3, motores de combustión interna. En este espacio encontrará un cuestionario sobre mantenimiento de motores de combustión interna. Ahí está el cuestionario, ¿sí? Va a encontrar un video que grabé en el taller sobre cómo realizar una prueba de compresión del motor. Van a encontrar un video. Como estamos hablando de motores y vamos a hablar un poco de diagnósticos, pues este tema no lo vamos a alcanzar a tratar por el tema de que es un curso corto. Pero sí dejé un video para que ustedes en su espacio, que recuerden que esto tiene tiempos autónomos. El curso es de 48 horas, pero aquí vamos a estar conectados 9 horas, 10 horas. El resto de tiempo es autónomo, realizando ustedes sus actividades y revisando todo este material que les estoy dejando a disposición. Y van a encontrar además un material de apoyo sobre el tema, sobre mecánica automotriz y un curso completo de Mercedes-Benz sobre mantenimiento. Es curso es largo, un PDF que es bien interesante para que lo revisen con tiempo. No estoy diciendo que lo van a leer todo de una vez, no, pero lo pueden, descárguenlo, guárdenlo y ustedes en sus ratos libres, ustedes pueden leerlo y estudiarlo a profundidad. Y ahí habla sobre todo el tema de mantenimiento preventivo, sobre filtros, aceites, filtros de combustible, de aire, de aceite de transmisión automática, sí, todo el tema de mantenimientos preventivos. Entonces está bien completo. En esta actividad que va a realizar usted, usted va a entrar al cuestionario y sencillamente va a responder las preguntas del cuestionario, que son de opción múltiple, única respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí le va a decir si cuando se quema la gasolina al interior del motor, esta explosión produce, entonces le aparece A, agua, B, oxígeno, C, hidrocarburos, o D, todas las anteriores. Entonces usted, en base a la pregunta, puede escoger una respuesta y cuando usted termine el cuestionario, pues le va a llegar una respuesta a su correo si usted aprobó o no el cuestionario. Creo que lo programé para que si usted le queda alguna pregunta mala lo pueda repetir, entonces para que también lo tenga en cuenta.
aquí hay un poco de historia que pues no voy a ahondar en el tema de la historia, pero ustedes van a tener esa información ahí para que miren. En el mantenimiento preventivo de vehículos automotores hay una historia del motor a combustión interna, hay un video también. Aquí habla sobre el motor de 4 tiempos, sobre algunos científicos, inventores de la época que tuvieron que ver con este invento, motores de 2 tiempos, fechas donde se hizo donde se fabricó estos motores, el motor diésel. Y aquí hay una información sobre los motores diésel, ¿sí? O cómo se clasifican, ¿sí? Aprovecho aquí entonces para, digamos, clarificar algunos conceptos sobre el tema de los motores. Entonces, los motores, estas máquinas que las encontramos en diferentes vehículos de diferentes tamaños. Entonces hablábamos de que mantenimiento de vehículo automotor, hablamos de los vehículos que generan su propio movimiento y que este movimiento lo genera normalmente un motor que, dependiendo del tipo de combustible que utilice, así mismo se puede clasificar. Entonces clasificamos de motores eléctricos o motores a gasolina o diésel, o motores a gas natural vehicular. Hay ya vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, etcétera. Y digamos que aquí, aprovechando que tenemos esta clasificación del motor diésel, digamos que el motor diésel, a diferencia del motor a gasolina, ustedes podrán decir, bueno, hagamos un debate aquí de 5 minutos. ¿Cuál sería mejor, el motor diésel o el motor a gasolina? 3 personas que levanten la mano y den sus argumentos. ¿Cuál cree usted que es mejor, el motor diésel y gasolina, y por qué? Nicolás. Buenas noches, profe, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Nicolás, bien quedado. Pues es que cada motor fue creado también para pues, un uso en específico, pero para mí pues el mejor sería el de gasolina. ¿Por qué? Pues por la entrega de potencia, por el rendimiento que puede generar también esos motores, me parecen muy eficientes. Yo pienso que el motor a gasolina pues, es mejor en ese aspecto. Gracias, Nicolás. Julián Cortés. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Pues desde mi punto de vista considero yo que el motor diésel es un poco más complejo, pero asimismo para trabajos pesados es más eficiente, ¿no? Es más económico, entrega mayor potencia, entrega la potencia desde el principio, a diferencia, digamos, del motor de gasolina que entrega la potencia a ciertas revoluciones. Entonces, cuando uno necesita un trabajo pesado, puede ser más eficiente el diésel que el de gasolina. Gracias, Alejandro. Y Ricardo. Ricardo Torres. ¿Me puedo escuchar? Ahora sí. ¿Me puedo escuchar? Bueno, depende, porque aunque los dos son excelentes motores, personalmente para la conducción en ciudad y viajes cortos y a un costo inicial menor, un motor de gasolina generalmente es mejor debido a su menor ruido, menos emisiones de contaminantes peligrosos y menor costo de mantenimiento. Pero como usan los camiones grandes, por ejemplo, para largas distancias, uso de vehículos pesados o comerciales y mejor eficiencia de combustible, un motor de diésel es la mejor opción, especialmente por su mayor durabilidad y menor consumo de combustible, sin tener en cuenta algunos factores más técnicos. Listo, Ricardo, muy amable, gracias por la participación, muy bien. Y por último, Giancarlos.
Bueno, que sí, profe, digo, para mí el diésel es por lo que digo el compañero, rinde más, desgasta más dura para que se desgaste el combustible. Y por la fuerza y todo. Yo trabajo bastante con carros todos a diésel. Muchas gracias, Giancarlos. Mire que tenemos Team Gasolina y Team Diesel. Hay personas que defienden el diésel y otras que defienden la gasolina. ¿Están equivocados? Algunos de los dos no. Todos tienen los conceptos claros y dan sus argumentos. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? Que los motores, tanto diésel como gasolina, dependen. Cuando decimos cuál es mejor, entonces la respuesta es depende. Depende de lo que yo requiero, para qué lo voy a utilizar, cuál es el objetivo, dónde lo voy a instalar, ¿sí? Porque asimismo uno tiene unas ventajas y el otro tiene otras ventajas que son muy diferentes, y por eso usted ve que en la Fórmula 1 no utiliza motores diésel. Ay, verdad, profe, en la Fórmula 1 la competición automovilística más famosa y más que más, digamos, más emoción y más gente mueve, la Fórmula 1 maneja puros vehículos a gasolina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los motores a gasolina generan, sin hablar de entrar a hablar de tecnicismo ni entrar a hablar de los diseños propios de un motor de Fórmula 1, pero de manera general la gasolina, este tipo de motores alcanzan mayor revoluciones por minuto que un motor diésel. Un motor a gasolina de la Fórmula 1 puede alcanzar 12.000 revoluciones por minuto. Miren lo que alcanza un motor diésel. Aquí nos informan que un motor diésel puede llegar máximo hasta 4.500 RPM. 4.500 RPM. Un tractor que tiene un motor diésel, las indicaciones para operarlo dice máximo 2.500 RPM. O sea, si usted supera esas RPM, usted está operando mal la máquina, porque va a tener el motor muy acelerado, ¿sí? ¿Esto es por qué? Porque el motor diésel es un motor de fuerza y el motor a gasolina es un motor de velocidad. Entonces, la velocidad y la fuerza son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si usted quiere fuerza, pues le toca sacrificar velocidad. Y si usted quiere velocidad, le toca sacrificar fuerza. Entonces, por eso los tractores son muy lentos, pero tienen muchísima fuerza. Y los Fórmula 1 son muy veloces, pero no desarrollan la fuerza que desarrollaría un tractor, por ejemplo. Entonces ahí entramos a hablar ya de otros términos como el torque, por ejemplo, ¿sí? Entramos a hablar del par motor, del torque, pero que ya son conceptos más técnicos y propios de los motores. Pero digamos que en conclusión depende para qué lo queremos, ¿sí? Listo, muchas gracias por la participación de ustedes. Entonces tenemos que hay motores grandes, diésel, motores medianos y motores pequeños. Los más grandes pueden alcanzar hasta 500 RPM por minuto, ¿sí? Estamos hablando de motores grandes como motores de barcos, que la mayoría de esos motores pues son motores diésel. 4 tiempos, ¿sí? Aquí están los 4 tiempos del motor. Pero este es de un motor diésel, ¿sí? Los 4 tiempos de un motor, pero aquí los podemos, digamos, hablar sobre también del motor a gasolina. 4 tiempos. ¿Por qué se denomina 4 tiempos? Porque son en 4 desplazamientos que realiza el pistón, ¿sí? O sea, el pistón, como ustedes lo ven en la imagen,
aquí está bajando. En esta flecha verde está indicando que va de la parte superior a la inferior. Entonces, si vamos a hablar de términos, entonces este es un motor, estas son las válvulas. Aquí en el centro, este tiene el dibujo de una bujía, ¿sí? De una bujía. Porque aquí en este dibujo nos está explicando el tiempo del motor a gasolina, en este dibujo. Entonces, en un motor a gasolina, ¿cómo funciona? Hay dos válvulas, una de admisión y una de escape. ¿Siempre apenas hay una de escape y una de admisión? No. Hay motores que tienen hasta 4 válvulas o 5 válvulas, ¿sí? ¿Por qué hay motores que utilizan más válvulas que otros? Bueno, pues eso tiene que ver con la eficiencia volumétrica, que es la capacidad para llenar el cilindro y la capacidad para evacuar los gases de escape. Entre más válvulas de admisión tenga, mayor va a ser la capacidad de llenar el interior del cilindro con aire. ¿Y el aire que contiene? Oxígeno y nitrógeno, que es esencial el oxígeno para poder realizar la combustión. Te da mayor capacidad volumétrica, mayor potencia del motor. Por eso cuando hablamos de motores de 16 válvulas, estamos hablando de motores que desarrollan mayor potencia que los motores 12 válvulas o 8 válvulas. Entonces la válvula de admisión se abre. Ahora, ¿cómo identifico cuál es la válvula de admisión y cuál es la de escape? En un motor, normalmente la válvula de admisión es más grande que la de escape. Así usted la identifica fácil. Y la de escape normalmente está de color ladrillo. ¿Por qué? Por las altísimas temperaturas que los gases de escape salen, entonces generando un aumento en esa válvula y a largo plazo pues esa válvula tiende a ser de un color como ladrillo. César, ¿iba a decir algo? Una pregunta, buenas noches compañeros. ¿Por qué una válvula de admisión siempre tiende a ser más grande que la válvula de escape? Muy buena pregunta. ¿Alguien quiere responderle? Disculpe, no entendí, no escuché bien la pregunta. Ricardo, estaban preguntando el compañero que por qué una válvula de admisión es más grande que la de escape. Daniela, bien pueda. Es para favorecer la entrada de la mezcla. Para favorecer la entrada de la mezcla, muy bien. Snyder. Profe, por los tiempos. Cuando se da el ciclo de admisión, la válvula baja hasta abajo. Obviamente el pistón se va a encontrar en punto muerto. Y en escape, yo me imagino que el pistón ya está arriba. Gracias, Snyder. Ricardo, ¿iba a decir algo respecto a la pregunta? Instructor, yo pienso que es porque la membrana de la válvula de admisión permite un mejor llenado del cilindro con la mezcla aire-combustible, optimizando, pienso yo, la eficiencia del motor y su rendimiento, mientras que la válvula de escape se menciona según las necesidades de expulsión de gases. Listo, gracias Ricardo, muy bien. En conclusión, para el compañero que hizo la pregunta, la razón por la cual la válvula de admisión es más grande es porque recuerde que la cámara de combustión es un diámetro pequeño, ¿sí? Es un diámetro pequeño. Y en ese espacio, el ingeniero automotriz tiene que diseñar un espacio para la bujía y espacio para las válvulas. O sea, es un espacio reducido. Entonces, en ese espacio reducido, yo debo de priorizar la entrada del aire, en este caso. ¿Y qué va a ingresar? Va a ingresar aire combustible. Cuando la válvula de admisión se abre, el pistón desciende del punto muerto superior al punto muerto inferior. Se llama punto muerto porque en ese momento cambia de dirección el pistón y que en ese momento la velocidad del pistón es cero. Porque para cambiar de dirección su velocidad debe ser cero. Él va subiendo
y en algún momento tiene que frenar para poder bajar, por eso se llama punto muerto. Entonces cuando el pistón está descendiendo, se abre la válvula de admisión e ingresa una mezcla de aire y combustible, y como vuelvo y le repito, como es tan pequeño el diseño, yo debo priorizar el tamaño de la admisión para garantizar mayor llenado del cilindro y de esa manera poder tener la potencia deseada del motor. Entonces, claro, entre más aire combustible ingrese al interior del cilindro en una mezcla idónea que se llama la mezcla estequiométrica, que después hablaremos de ese término, mezcla estequiométrica. ¿Qué quiere decir mezcla estequiométrica? Que entre más gasolina usted le meta a eso no va a tener mayor potencia. No, eso es mentira. Debe haber un equilibrio. 14.7 partes de aire por una parte de combustible. Ese es el equilibrio para que el motor entregue la máxima potencia. Si hay menos gasolina, no me va a entregar la máxima potencia que quiero. Y si va a dar mucha gasolina, a lo que llamamos mezcla rica, tampoco me va a entregar la máxima potencia. Va a ser un motor desforzado y consumiendo mucha gasolina. Listo, espero haber resuelto la inquietud. Entonces, ya sabemos que el primer tiempo se llama admisión. Y en ese primer tiempo de admisión desciende el pistón e ingresa aire y combustible. Estamos hablando de un motor a gasolina. El segundo tiempo se llama el tiempo de compresión. En ese tiempo de compresión la válvula de admisión se cierra y el pistón asciende del punto muerto inferior al superior. Como ya están cerradas las válvulas, ¿qué va a empezar a suceder en el interior? Se va a empezar a comprimir, por eso se llama etapa de compresión o tiempo de compresión o carrera de compresión, donde se empieza a comprimir la mezcla aire-combustible. ¿Y qué ocurre cuando hay compresión? La temperatura empieza a subir también. Entonces, las moléculas de oxígeno, las moléculas de hidrocarburo de la gasolina se empiezan a acumular y a generar un aumento de la temperatura, ¿sí? Etapa de compresión y las válvulas están cerradas. Cuando llega al punto muerto superior, que comprime la mezcla y está al máximo de la temperatura, entonces en el electrodo de la bujía salta una chispa de alrededor de 32.000 voltios en bobinas independientes, y esos 32.000 voltios queman el aire y el combustible, generando una explosión controlada, y empieza el tercer tiempo, la tercera carrera, que es la carrera de fuerza. Otros le llaman carrera de expansión, otros le llaman carrera de chispa, y este es el único tiempo que le va a generar movimiento al motor. De los 4 movimientos que estamos explicando, este es el único movimiento que de las 4 carreras del pistón, esta es la única carrera que le aporta movimiento al cigüeñal del motor. Y aquí hago un paréntesis. Aquí nos da la posibilidad de explicar que para que un motor encienda deben de haber 3 componentes importantes. ¿Cuáles son? Los acabé de decir. Alguien que estuvo piloso, dígame cuáles son los 3 componentes indispensables para que el motor encienda. ¿Cuáles serían? Combustible, ¿Sí? Oxígeno y fuego. Me quedan esos 2. Chispa. Muy bien, Eider y Brando. 3 componentes esenciales para que haya combustión en un motor o para que el motor encienda. Lo dijimos, ¿no? Entonces, el aire, que en el aire internamente va a haber oxígeno. Recuerden que en el aire, el que nosotros respiramos, tiene un 79% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y un 1% de otros gases inertes, como el argón, por ejemplo. Entonces ahí está el oxígeno, que es el necesario para la vida, pero también necesario para la combustión. El segundo es el combustible, que en este caso es la gasolina, un hidrocarburo, lo que llamamos hidrocarburo, un derivado del petróleo, la gasolina. Y el tercero, necesitamos una chispa que encienda esa mezcla. ¿Y esa chispa quién la da? Ese salto de voltaje
lo da la bujía. Entonces, en base a esos tres conceptos, estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Usted puede determinar por qué un motor no prende. Esa es, digamos, la mecánica básica. Cuando me llaman a mí, ve, es que un motor no me enciende, este carro no me prende. Entonces vamos a revisar, tenemos que revisar los tres componentes. Revisemos, ¿será que hay gasolina? Cuando voy a revisar, el tanque está vacío. Vea, señor cliente, ¿sabe por qué no le prende el carro? Porque usted no le ha echado gasolina al carro. Y a usted le parece inaudito, pero me ha pasado casos así. No le prende el carro porque no tenía gasolina. Me toca cobrarle porque me tocó desplazarme y darle el diagnóstico. Aunque parezca una bobada. Me tocó cobrarle, porque ese es mi trabajo. Segundo, y bueno, gasolina no solamente quiere decir que no hay en el tanque de combustible gasolina. No, también puede ser que hay una fuga de gasolina. También puede ser que hay una presión baja de combustible, que la bomba no esté enviando la presión correcta. O sea, no hay gasolina, pero no hay la presión correcta de combustible. Puede ser que hay un inyector que esté tapado o dos inyectores tapados. Entonces, no permiten que vaya la gasolina al interior del cilindro. Entonces, tengo que empezar a revisar también lo que es la parte del aire. ¿Cómo reviso la parte del aire? Pues que el filtro del aire esté en óptimas condiciones. Un filtro tapado me ha generado problemas de que un motor no encienda. Usted puede parecer imposible, pero sí. Un filtro que está taponado le impide el ingreso de oxígeno al motor, y por un filtro en malas condiciones o tapado por el polvo genera que un motor no encienda. Y tercero, la chispa, que puede ser la bujía en mal estado, puede ser electrodos gastados de la bujía, puede ser un cable de alta tensión que esté roto o aislado, puede ser una bobina la que genera la alta tensión que esté en mal estado, o puede ser un cablecito, la pacha de la bobina tiene 3 cables o 2 cables, y uno de esos cables que esté aislado puede generar el problema. Bueno, ahí como rápidamente hablando de un tema de diagnóstico, ¿no? ¿Por qué no enciende un vehículo? Entonces ahí salta la chispa, se genera la explosión controlada, ya hablando del tercer tiempo de expansión o de fuerza, y el pistón baja del punto muerto superior al inferior, generando movimiento y aportando movimiento al cigüeñal. Y cuando ya desciende hasta el punto muerto inferior, se viene la última carrera, que es el tiempo de escape, ¿sí? Donde esa explosión que genera ¿Los gases? genera gases, pero también ¿qué genera? ¿Qué más genera esa explosión? Calor. Calor, exactamente. Genera una rotación. Y genera el movimiento. Y ahí, en este momento, hacemos otro paréntesis y definimos lo que es un motor de combustión interna. ¿Qué es un motor de combustión interna? Este tiempo nos lo explica. Es una máquina que tiene la capacidad de transformar energía química en energía mecánica. Vuelvo y repito. Es una máquina que tiene la capacidad de transformar energía química. ¿Cuál sería la energía química en este caso? El combustible. El combustible, porque recuerden que el combustible, la gasolina, es un hidrocarburo, o sea, es HC, hidrógeno y carbono. De ahí viene la palabra que es una energía química. Y esa energía química se va a transformar en movimiento de las ruedas. Primero el movimiento del cigüeñal pues va a pasar al embrague, el embrague a la caja de cambios, de la caja de cambios al cardán, del cardán a los semiejes y de los semiejes a la llanta. ¿Sí? ¿Por qué el vehículo se mueve? Tiene que suceder algo. Usted le echa la gasolina y esa gasolina tiene que transformarse. Es una ley de la termodinámica. Creo que es la tercera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, la energía no aparece de la nada, ni se desaparece tampoco. Usted echó gasolina en el tanque, pero ella no se desaparece, ella se transforma.
¿En qué se va a transformar? En movimiento, pero también se va a transformar en monóxido de carbono y en calor, ¿sí? Y en agua también, se transforma en agua. Porque usted dice, es que a veces en la mañana me le salen goticas de agua por el exhausto. Eso es normal, es producto de la combustión, el agua. Ya si le sale un chorro de agua, ahí sí, preocúpese porque le quemó el empaque de la culata. Pero mientras salgan goticas de agua, eso es normal, son residuos de la combustión. Porque el hidrógeno de la gasolina se combina con el oxígeno del aire y forma el H2O. ¿Y qué es H2O? Agua. ¿Listo? Quiere decir que una combustión lo más posible de limpia. Pues nunca va a haber una combustión limpia, pero pues se trata al máximo que sea lo más limpio posible. Entonces ya entendimos la definición de qué es un motor. Cuando le pregunten, ve, usted que estudió mantenimiento preventivo de vehículos automotores, ¿qué es un motor? Entonces usted le dice, el motor es una máquina que tiene la capacidad de convertir una energía química en energía mecánica. ¿Y por qué lo hablamos de manera general de energía química? Porque la energía química ya me está teniendo en cuenta no solamente la gasolina, sino también el gas natural vehicular, que es un gas metano, que también es un hidrocarburo. Me tiene en cuenta también el ACPM, que también es un hidrocarburo. Entonces, por eso hablamos de energía química, para que me tenga en cuenta todos los derivados del petróleo. En energía mecánica, ¿y cuál es la energía mecánica? Pues el movimiento de las llantas. Ricardo Torres, bien pueda. Este concepto también se va a aplicar en los motores actuales, los motores eléctricos. El motor eléctrico también tiene una definición, claro. Es la máquina capaz de convertir energía eléctrica en energía mecánica. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico se le suministra un voltaje a través de unas baterías y ese voltaje lo convierte en los giros de las ruedas. Normalmente los vehículos eléctricos tienen motores en cada rueda, lo que llamamos rotores. Esos rotores son los que generan el movimiento de las ruedas. Pero ¿de dónde viene ese movimiento? De la energía. Por eso tiene una batería inmensa en el piso del vehículo, que normalmente es de litio, y esa batería lo que hace es suministrar ese voltaje a esos rotores, a esos motores eléctricos. Entonces ahí también está la definición de motor eléctrico. Transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Pero recuerden que el motor eléctrico, aquí hay algún electricista, un motor eléctrico puede trabajar de dos formas, ¿sí? Puede hacer lo contrario, convierte la energía mecánica, el movimiento, en electricidad, que es lo que hacen las turbinas de las hidroeléctricas. La turbina, por ejemplo, del lago Calima. Viene una corriente de agua, ¿sí? Y esa corriente de agua o esa cascada de agua mueve una turbina o una polea, y esa polea, que es un generador, entonces ese movimiento de esa polea, que le llamamos energía mecánica, a través del electromagnetismo, a través de unos imanes, ¿sí? Y a través de un campo magnético, genera ese movimiento en energía alterna, en energía eléctrica. Entonces, prácticamente un motor es un convertidor de energías. Eso es lo que hace un motor, convertir energías. Ya dependiendo del tipo de motor, pues serán los diferentes tipos de energías. ¿Listo? Y así culminamos con nuestro último tiempo, que es el tiempo de escape, donde el pistón asciende al punto muerto superior, evacuando los gases contaminantes hacia el exterior del vehículo, pues que esto finalmente va a ir a la atmósfera. ¿Y cuáles son esos gases? Pues ya lo hemos dicho: agua, CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, hidrocarburos sin quemar y oxígeno. ¿Sí? 5 cosas. Y también NOx o los NOx o los óxidos de nitrógeno. ¿Sí? Óxidos de nitrógeno que son los que dan en la capa de ozono también. Pero cuando usted va a la revisión tecnomecánica, a usted le miran dos cosas más importantes, que es los hidrocarburos y los monóxido de carbono.
Creo que en los vehículos actuales, que no lo tengo bien presente el dato, está en 100 partes por millón de hidrocarburo. ¿Qué quiere decir? Lo máximo permitido son 100 partes por millón. Si pasan de esas 100 partes por millón, pues no pasa la tecnomecánica. Bien, pues, Daniela. Profe, pues eso depende del modelo del vehículo. Está en 160, 200, 300 y si no estoy mal hasta 400, lo que son hidrocarburos. Eso se mide según el modelo del vehículo. Muy bien, sí, por eso le dije, digamos, modelos actuales. Claro, porque si ya es un vehículo carburado, pues ustedes saben que el control de la inyección de combustible es una inyección muy mecánica y es inexacta, entonces va a tener más consumo de combustible y por eso decimos que los vehículos carburados consumen más gasolina, porque por el exhausto están desperdiciando o está lanzando a la atmósfera más hidrocarburo que un motor de inyección electrónica. Muchas gracias, Daniela, por la aclaración. Entonces ahí terminamos con la carrera de escape. ¿Y qué sucede ahí? Ahí se apaga el motor, no, ahí se repite el ciclo. Otra vez vuelve a la admisión, a la compresión, a la explosión, escape y repite. Y por eso se llama ciclo de 4 tiempos, como el ciclo del agua, ¿no? Nunca para, ¿sí? Entonces, ese sería el ciclo de los 4 tiempos de un motor a gasolina, como se los acabo de explicar. Bien, pues, César. Profe, tengo entendido que cuando una válvula se cierra y se abre otra se llama cruce valvular, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, en un ciclo se harían 2 cruces valvulares porque se hacen 4 carreras. ¿O cómo sería, profe? Qué pena. Apenas hay un cruce valvular. Porque hay carreras donde están cerradas las válvulas, donde no se abren. Por ejemplo. O sea que cuando, por ejemplo, se hace la carrera de punto muerto inferior a punto muerto superior, las válvulas están en la misma posición. Por ejemplo, en la carrera de compresión las válvulas están cerradas, no se abren. ¿Sí? Ahora, de manera general, para que pronto entiendan los otros compañeros, ¿qué es un cruce valvular? Es cuando una válvula se está cerrando y la otra se está abriendo. Y hay un punto, o sea, muy en milisegundos, donde las dos válvulas están abiertas, pero es algo muy pequeño que estén abiertas, ¿sí? ¿Esto con qué se hace? Con el objetivo de aumentar la eficiencia del motor. ¿Cómo trato de explicarles eso? Pues bueno, desde aquí es muy difícil explicarle el tema del cruce valvular y por qué sucede. Pero es con el fin de que si los gases ya vienen, entonces yo le tengo que abrir la puerta antes de que estén ahí en la puerta. O sea, me explico. Alguien viene corriendo para entrar a la casa, lo vienen persiguiendo. ¿Cuándo le abro la puerta? ¿Cuando él ya esté ahí o antes de que él llegue a la puerta? Entonces, ¿qué dice? Antes de que llegue y si no, lo cogen ahí entrando. Exactamente, si no lo cogen en la puerta. Entonces, yo tengo que abrir la puerta antes de que el paciente llegue a la puerta. Lo mismo ocurre en el motor. La válvula de escape se va a abrir antes de que los gases estén ahí tocando la válvula para salir. ¿Por qué? Porque eso me da eficiencia, ¿sí? Igual con el tema de la admisión. La admisión se va a abrir un poquito antes de que empiece la carrera con el fin de darle eficiencia a ese llenado, ¿sí? A eso le llaman cruce valvular. Cuando, como claro, del tiempo de escape que sigue el tiempo de admisión, o sea, se cierra la válvula de escape y se abre la admisión para empezar otra vez el ciclo. Entonces, mientras se cierra la válvula de escape y se abre la admisión, hay un momento donde las dos están medio abiertas. ¿Por qué están medio abiertas? Porque la de escape está cerrando y la de admisión se está abriendo. Se llama cruce valvular y ese cruce valvular es tan importante para nosotros los técnicos. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde determinamos para tomarle los tiempos al motor. ¿Cuándo le tomamos los tiempos al motor? Por ejemplo, a mí me ha pasado que me llevan un motor desarmado al taller o que otro técnico desarmó el motor y me toca a mí armar. Entonces, para yo tomarle el tiempo al motor, ¿qué es el tiempo al motor? Que los cigüeñales, los árboles de levas, perdón, estén sincronizados con el cigüeñal y poder ponerle ya sea la correa de distribución o la cadenilla de distribución
Entonces es a través de ese cruce valvular que yo voy a identificar, bueno, está en tiempo de admisión, está en tiempo de compresión, está en tiempo de escape. Y obviamente pues con la posición de los pistones, si están arriba o si están abajo. A eso le llamamos cruce valvular. Espero haber solucionado tu pregunta, compañero, con el cruce valvular. Y ya para terminar, hablamos entonces de ese mantenimiento preventivo. ¿Cuál es el mantenimiento preventivo más importante para esta máquina? Es lo más efectivo que existe en el mundo y es el cambio de aceite. Es lo más efectivo para cuidar un motor. ¿Cuánto dura el motor? Algunos fabricantes como Mazda dicen que sus motores duran 400.000 o 500.000 kilómetros. 400.000 kilómetros dura un motor a gasolina para repararlo, ¿sí? Pero mire que al taller me han llegado con 180.000 kilómetros, ya le voy a dar la palabra, compañeros, para reparar un motor. Imagínense, 180.000 kilómetros y ya estoy reparando el motor. ¿Qué quiere decir? Que no alcanzó ni el 50% de la vida útil. ¿Por qué? Cuando me empiezo a averiguar, me doy cuenta que no hubo un mantenimiento preventivo riguroso y periódico en ese vehículo. El cliente se pasó de los cambios de aceite, siempre llegaba tarde a los cambios de aceite, le echaba aceites de mala calidad, o si eran aceites buenos, no era la referencia que el fabricante le estaba recomendando, ¿sí? Entonces, el cambio de aceite es el mantenimiento preventivo por excelencia para que la máquina dure lo que el fabricante tiene estipulado, 400.000 kilómetros. Profe, ¿todos los motores duran eso? No. Los motores Cummins, que son los motores más finos del mundo, el fabricante son tan buenos que el fabricante o pronostica que esos motores duran 1.000.000 de kilómetros. Imagínense, 1.000.000 de kilómetros, o sea, más del doble o casi el doble de lo que dura un motor a gasolina. Obviamente, esto es porque el ACPM, cuando ingresa al pistón, hace como trabajos también de refrigeración, porque recuerden que el ACPM es un aceite. Entonces, obviamente, hasta el combustible está lubricando el motor. Entonces, es un motor que mantiene muy bien lubricado, que no trabaja a altísimas RPM. Entonces, es un motor que también por esas condiciones va a durar mucho más. Pero la clave está en el mantenimiento preventivo, que es los cambios de aceite. Y cada vez que usted le va a cambiar el aceite, obviamente hay que cambiar el filtro. Y esos periodos de cambio de aceite van a estar estipulados por el tipo de aceite que le voy a aplicar. Si es aceite mineral, si es sintético o si es semisintético. Ya más adelante vamos a hablar un poco más sobre ese tipo de aceites, cuáles son los más recomendables para usar, qué aceite uso, el 20W50, el 10W30, el 10W40. Si ya usé 20W50, ¿será que puedo usar uno más delgado? Si uso uno más delgado, ¿será que puedo usar uno más grueso? Etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora sí, tenemos 5 minutos de preguntas y respuestas. Bien puedan. Levanten. Profe, buenas noches, qué pena. Una preguntita sobre lo que escuchamos sobre el cruce, sobre el avance y retraso de las válvulas, que se lo mide pues para mirar las válvulas sobre los grados de admisión y de escape. O sea, ¿cómo es eso? Hay vehículos que traen un sistema que se llama el CVT. No sé si lo han escuchado. El CVT. 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 Esto se llama control variable de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la velocidad, él puede modificar la apertura de las válvulas y el cierre de las válvulas. ¿Por qué? Porque entre más rápido o a mayor revoluciones, las válvulas tienen que abrirse unos grados antes. Y vuelvo y hago el ejemplo de la persona que viene corriendo a ingresar. Si viene caminando, pues yo se lo puedo abrir casi que justica la puerta para que él no esté parado en la puerta tocando. Pero si viene corriendo, la puerta hay que abrirla más rápido, o sea, mucho más antes. Entonces lo mismo ocurre
cuando el motor va a muchísimas RPM, cuando digamos va a 7000 RPM por minuto, la válvula de admisión tiene que abrirse unos grados antes para poder permitir el ingreso del aire. O sea que la apertura a bajas revoluciones no es la misma que a altas revoluciones. A eso le llamamos control valvular de tiempo variable, el CVVT, ¿sí? Que la apertura de las válvulas es variable dependiendo de las revoluciones del motor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Daniela, bien pueda. Profe, una consulta. Así como, digamos, al motor cada cierto kilometraje toca hacerle el cambio de aceite, también está de pronto estipulado cada cuánto hay que hacerle de pronto una sincronización. Muy buena pregunta. La sincronización, voy a hablarle para Hyundai. Para Hyundai está estipulado a los 40.000 kilómetros. ¿Sí? 40.000 kilómetros, pero usted siempre tiene que ir al manual del fabricante. ¿Por qué a los 40.000 kilómetros? Porque normalmente a ese kilometraje las bujías ya empiezan a gastarse. Entonces sí es recomendable a los 40.000 kilómetros. Y para los que de pronto están escuchando, ¿qué es una sincronización? Lo que nosotros conocemos como afinación de motor. Que técnicamente no debería llamarse sincronización, ¿sí? Porque el motor nunca se va a perder la sincronía. Si el motor pierde la sincronía, quiere decir que el motor no va a prender. ¿Cuál es la sincronía? Que es la armonía que hay entre el eje de levas y el cigüeñal. ¿Qué quiere decir? Que si el cigüeñal da una vuelta, ¿cuántas vueltas tiene que dar el eje de levas? Les pregunto a ustedes. Si el cigüeñal da una vuelta, ¿cuántas vueltas tiene que dar el eje de levas? Pregunta de examen. La misma que el cigüeñal, ¿no? No, señor. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sistema de distribución del motor. ¿2 vueltas? Tampoco. ¿Ustedes han visto que el cigüeñal es un piñón? Profe, ¿eso no depende de las válvulas que use? No. No. ¿Sí? ¿Depende de las válvulas que use? No. ¿No? El cigüeñal gira 2 veces de lo que gira el árbol de levas. No, pero puede tener la razón, Juan, pero no me ha respondido la pregunta. Si el cigüeñal gira una vuelta, ¿cuántas vueltas gira el cigüeñal? Si el cigüeñal gira una vuelta, ¿cuántas veces gira el eje de levas? Media. Muy bien, media vuelta. 2 vueltas, mira. No, media vuelta. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Porque si usted se da cuenta, el piñón del cigüeñal es pequeño y el piñón del eje de levas es más grande. En esa diferencia de dimensión usted ya se da cuenta que no giran a la misma velocidad. A eso se le llama la sincronía. O sea que si el cigüeñal gira 2 vueltas, el eje de levas va a girar 1 vuelta. Y esa sincronía no se pierde en ninguna RPM del motor. Si el cigüeñal está dando 8000 vueltas en 1 minuto, el eje de levas exactamente va a dar 4000 vueltas en ese mismo minuto. A eso le llamamos sincronía del motor. Y esa sincronía no se pierde, a no ser que se dañe la correa o la cadenilla. Pero cuando Daniel hablaba de la sincronización, más bien lo que le está apuntando ahí es a la afinación del motor. ¿Cada cuánto se va a hacer? 40.000 kilómetros. ¿Y qué se hace en la afinación? Se revisan los 3 elementos que hablamos ahora. Se revisa la chispa, en ese caso bujías. Se revisa el tema del combustible, que en ese caso son los inyectores y filtros de combustible. Y se revisa el aire, en ese caso es cuerpo de aceleración, que esté limpio, la mariposa de aceleración, y que esté limpio el filtro del aire y se cambia el filtro del aire. ¿Quedó claro, Daniela? Sí, profe, de hecho esa era la pregunta que te iba a hacer, porque siempre que uno habla de sincronizar, siempre la gente va y revisa pues lo que es bujía, filtros, la mariposa. Entonces esa era mi inquietud, porque pues si uno como que lleva el término, pues sería más como la sincronización que tú decías del árbol de levas. Es correcto. No, si vamos nosotros a lo técnico, diríamos que sincronización es
que el motor no tiene la correa y tenemos que sincronizar eje de levas con cigüeñal. A eso le llamaríamos sincronización, pero en la jerga del mecánico ya sincronización es hacer eso, es hacer esa afinación de hacerle un mantenimiento al tema de la chispa, que ya lo hablamos, al tema del combustible, que son los filtros y inyectores, y el tema del aire, que son cuerpos de aceleración, empaques de cuerpo de admisión, filtro del aire, etcétera, etcétera. Y como vuelvo y le repito, algunas marcas lo manejan a los 40.000, otras a los 60.000 kilómetros, pues eso ya depende también de lo que estipule el fabricante y también por qué terrenos están dando el vehículo, porque si de pronto le han echado un combustible de mala calidad o de pronto han dado por mucho terreno destapado, pues eso pues también hace que los tiempos varíen un poco también. Con la calidad del filtro, profe, también, porque si anda por mucho terreno destapado y el filtro es como malito, ahí graves también. Sí, es correcto, Alejandro. La calidad siempre, pues, si no utiliza el genuino, porque el genuino es muy costoso, por lo menos hay que trazar un filtro responsable, ¿sí? Un filtro que sea una marca que garantice las micras, que también hablaremos en otro tema, el tema de las micras, porque la calidad de un filtro se mide por las micras, la capacidad de filtrado. Eider, bien pueda. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por su atención. ¿Eider iba a decir algo? Sí, profe, a ver si me vuelve a repetir la pregunta que me hicieron, que me gustó harto, para tenerlo aquí en mi colección. Es si el cigüeñal da una vuelta, ¿cuántas vueltas da el árbol? Eso. No sé qué. Sí, es esa, así es. Ahorita les escribe. Así es así, sí es así. Ahorita le escribe a Google, vea, si el cigüeñal de un motor 4 tiempos da una vuelta, ¿cuántas vueltas da el eje de levas? Y el Google le va a decir media vuelta. Entonces, pero más que... No, es que esa pregunta estuvo bien buena. Más que de pronto saber qué es lo que sucede ahí, es como entrar a entenderlo, ¿sí? Es como entrar a mirar un video y entenderlo. Es lo más importante, entenderlo. No saberse la respuesta de memoria, sino entenderlo. Que en la próxima clase lo vamos a ver, y eso tiene que ver con el sistema de distribución del motor, que también ya lo veremos en la próxima clase. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Felicitarlos por su compromiso. Tenemos 30 personas conectadas casi. Muy bien, felicitaciones. Invitarlos para nuestra siguiente clase, que vamos a hablar más a profundidad de aceites. Vamos a hablar de filtración, lo que le estábamos hablando ahorita, cómo medir un filtro. La asistencia ya se las envío, porque si las envío por aquí, se pierde porque ya voy a cerrar el grupo. Entonces, antes de que se vayan, por favor, abran un momentico las cámaras, que quiero tomar un pantallazo aquí. Listo, muchas gracias por su atención y que tengan una excelente noche. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Profe, antes de terminar, tengo una pregunta personal acá. ¿Pregunta? Sí, una pregunta, profe. Lo que pasa es que yo no estuve en la